Mi nombre es Verónica Villanueva. Nací el 6 de diciembre del año 73 en el barrio de Once. ¿Cómo estaba conformada tu familia? Por mi mamá, Graciela Balduesa, mi papá, Fernando Villanueva, mi hermana Débora y yo. ¿Y dónde vivían? Vivíamos en una casa en Caseros, que era una casa alquilada, que era una casa principal adelante y se comunicaba con una casa más chiquita atrás, pero la casa de atrás tenía entrada independiente. Nosotros vivíamos en la casa de atrás y adelante vivían mi abuela y mi tío, hermano de mi papá. ¿Podés decir sus nombres? Mi abuela Antonia y mi tío Ricardo. ¿Con apellido? Mi abuela se llamaba Antonia Caselia y mi tío Ricardo Villanueva. ¿Y cómo estaba conformada la familia de tu padre y la de tu madre? Bueno, la familia de mi papá era su mamá, mi abuela Antonia y su hermano, mi tío Ricardo. Esa era su familia. Mi abuelo había muerto hacía muchos años atrás y eran ellos tres. Y la familia de mi mamá era la mamá de mi mamá, mi abuela materna, que se llamaba Esther Balduesa, y mi mamá y sus dos hermanas. Eran 4. Y mi abuelo también había muerto hace muchos años atrás. ¿Cómo se conocieron tus padres? En el trabajo. Se conocieron trabajando. Ellos trabajaban en las cajas de autónomos que hoy pertenecen a ANSES. Tenían 20 años y se conocieron trabajando y se enamoraron y a los 4 meses se casaron. ¿Y estudiaban? No, ya habían estudiado, mi mamá era bailarina de danzas flamencas, había estudiado francés, mi papá había estudiado inglés, pero no se dedicaban a eso. ¿Tenían algún acercamiento a la política? Sí, claro, digamos, en esa época era muy fácil tener un acercamiento a la política. Yo lo que no sé es puntualmente si militaban, dónde militaban, no tengo esa información. Sé que eran personas que pensaban y que estaban comprometidas con las desigualdades en ese momento y sí, eran personas pensantes. ¿Y en el ámbito laboral pensás que militaban o...? Sí, digamos, lo que pasa es que mis papás eran muy jóvenes, ¿no? Tenían 20 años cuando se casaron y mis abuelas tuvieron que firmar porque eran menores para casarse. Mi papá era delegado de su equipo de trabajo y, bueno, era motivo suficiente como para que te tengan en la mira también, ¿no? ¿Tenés recuerdos de esos años que compartieron en familia? No. No, yo tenía 2 años cuando ellos desaparecieron. ¿Y cómo y cuándo fue el secuestro de tus padres? Fue el 24 de marzo del 76, en realidad el 25, porque fue la noche del 24 a las 2 de la mañana en la casa de Caseros. Vinieron a llevárselos. ¿Y quiénes estaban en las casas? Bueno, nosotros 4 estábamos durmiendo juntos en la casita de atrás y adelante vivían mi abuela y mi tío. Primero intentaron entrar por la entrada independiente de la casita de atrás, no pudieron derribar la puerta, entonces se acercaron a la casa de adelante y entraron por ahí, atravesaron la casa de adelante para llegar a la casa de atrás. Esto es todo lo que me cuentan, ¿no? Porque yo no tengo memoria de eso. ¿Sabés qué fuerza lo realizó? No lo sé muy bien. Sé que había gente del ejército y había policías. Fue un operativo, como una cosa así, digamos, como una cosa grande, ¿no? ¿Se supo a dónde lo llevaron? No. O sea, el otro día, dentro de, digamos, de lo que no se sabía lo que pasa es que fue el día del golpe, ¿no? Como mi abuela fue a hacer la denuncia a la comisaría de Caseros y estaba el auto
que se los había llevado en la puerta y no, por supuesto que no tuvo ninguna información. ¿Y algún familiar se acercó a algún organismo de derechos Sí, humanos? sí, por supuesto, se hicieron denuncias, sí, claro, digamos, en la CONADEP, en familiares, sí. ¿Tus padres continúan desaparecidos? Sí. Vos nos contabas que estabas al momento del secuestro con tu hermana. No recordás, pero ¿qué sucedió con ustedes en ese momento? Bueno, nosotras estábamos ahí. Tuvimos la suerte de que mi abuela y mi tío estuvieran en la casa de adelante. Así que nos quedamos ahí. Mi abuela y mi tío nos fueron a buscar. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde y con quién te criaste? Bueno, después de la desaparición de mis padres, nos fuimos a vivir con la mamá de mi mamá, mi abuela materna, y bueno, mi infancia transcurrió ahí, con ella y con la familia de mi mamá. La familia de mi papá siempre estuvo presente igual, digamos, o sea, nos iba a buscar los fines de semana, venían siempre estuvieron muy presentes. ¿Y qué te contaba tu abuela sobre tus padres? No me contaban nada, porque en principio lo habían ocultado, no nos dijeron la verdad de entrada, o sea, nos habían dicho que nuestros padres habían muerto en un accidente automovilístico y porque bueno, qué sé yo, no se podía, yo creo que ellos tampoco sabían qué era lo que iba a pasar, que creo que los esperaban, o porque no querían, o porque no se pudo, no sé, digamos, la única persona que desde el minuto cero quiso decirnos siempre la verdad fue el hermano de mi papá, mi tío, pero era un chico de 18 años y bueno, tuvo que trabajar mucho para hacer que su voz se escuche, ¿no? Así que hasta los 9 años viví pensando que mis viejos se habían muerto en un accidente. Igual era una mentira bastante rara porque, o sea, había algo en el ambiente que no estaba bien, como no se hablaba, o sea, yo sabía que algo más había pasado, pero dentro de toda esa nebulosa me imaginaba que mis padres eran delincuentes, que estaban presos o que habían hecho algo mal y que mi familia no se animaba a contármelo. ¿Y había fotos de tus padres en la casa de tu abuela? Había una foto de mi mamá como colgada en un cuadro, solamente esa foto de mi mamá. Y después había una caja que estaba ahí dando vueltas, como formaba parte de esa casa, que era una caja llena de fotos, de diapositivas y de películas Super 8, que era todo un material que era de mis padres, digamos, imágenes de ellos de cuando eran chicos y adolescentes hasta cuando se conocieron, se casaron, se fueron de luna de miel. Había mucho material también de mi papá, porque mi papá se hizo mochilero a los 13 años, empezó a recorrer el país con un amigo, entonces hay muchas fotos de esa etapa y muchas cartas también que le enviaba a mi papá a mi abuela. Bueno, era una caja que estaba ahí como dentro de esa casa que estaba como presente, aparecía, no me acuerdo mucho cómo llegó a esa caja. ¿Dónde hiciste la escuela primaria? En una escuela que se llamaba Escuela número 53, Vuelta de Obligado, en Polvorines, provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo era el vínculo con tus maestros? Bueno, bastante diverso. Tengo varios recuerdos. Fue una etapa también muy rara porque era como el final de la dictadura. No me la acuerdo tanto. Me acuerdo que tenía maestros que bueno, eran difíciles,
yo me acuerdo que estaba en tercer grado haciendo las manualidades que te enseñan para regalarle al Día del Padre, y yo a quién se lo regalaba. Entonces era como una cuestión también de preguntar qué hacía con eso, y bueno, y regaláselo a un vecino, me decía la maestra. Eso me lo acuerdo, como también me acuerdo de ya egresando, saliendo de la escuela primaria, mi maestra de séptimo grado, que en la fiesta de fin de año me agarró así de los hombros y me decía, vos podés, ¿no? Como, no sé, en ese momento lo que yo interpretaba era que yo podía hacerle frente a la vida, digamos, ¿no? En base a la historia que tuve. O sea, las dos cosas, ¿no? Tuve maestros y maestros. ¿Cómo y a través de quién te enterás lo que le sucedió a tus padres? Me entero a través de mi tío, por supuesto. Me entero en el año 83, cuando asume Alfonsín y da una conferencia diciendo que los desaparecidos estaban todos muertos. Yo creo que hasta esa época había mucha gente que esperaba que esa noticia, ¿no? Entonces, bueno, cuando pasa eso, mi tío se acerca a la familia de mi mamá y les dice, bueno, ya está, yo ya no aguanto más, digamos, es una verdad que ellas las tendrían que haber sabido desde muy chicas y ya está. O sea, este es el momento y bueno, hacelo vos. Así que nos llevó a su casa, primero hizo entrar a mi hermana, entró primero, habló con él y después entré yo y hablé con él. Ahí me contó que era, bueno, que mis padres estaban desaparecidos, que lo del accidente no era verdad. ¿Cuántos años tenías ahí 9. en ese momento y cómo reaccionaste ante ese hecho? Y tenía 9 años y fue difícil porque primero me acuerdo que se lo agradecí, digamos, y también me acuerdo que su reacción fue como una nena de 9 años a la que le estás diciendo la verdad, te está agradeciendo por eso. Bueno, yo se lo agradecí. Y después empieza como una etapa también como muy rara porque, o sea, por un lado me estaba diciendo que estaban muertos, pero por el otro que estaban desaparecidos y no había ahí algo donde yo pudiera hacer una conexión. O están muertos o están desaparecidos en ese momento. Entonces fue un trabajo muy difícil, digamos, en el que también mi tío en un momento tuvo que recurrir a una ayuda profesional, digamos, como, bueno, yo con esto no puedo solo, necesito ayuda y ahí es donde nos lleva a hacer terapia, a las dos. ¿Nos puedes contar algo de esa experiencia de contención? Y estuvo buena, o sea, yo era muy chica y no sabía lo que era un psicólogo. Al principio lo odiaba, digamos, no me gustaba, me sentaba y tenía que hablar, bueno. Y después fui entendiendo, digamos, que fue una parte muy, muy importante en mi vida, poder hacer terapia y poder trabajar esta parte, digamos, de la historia. ¿Dónde y cómo fue tu adolescencia? Bueno, mi abuela materna enfermó cuando yo tenía 12, 13 años, ya no nos podía cuidar y nos fuimos a vivir con mi tío, el hermano de mi papá. Él tenía 27 años, había logrado por fin algo que se había propuesto y que no le salía, que era que nosotras teníamos que vivir con él. Y bueno, fue una etapa muy también revoltosa porque esa adolescencia, yo cambiaba de familia, cambiaba de barrio, de amigos, de escuela. Fue una etapa muy difícil para mí la adolescencia, digamos, de rebeldía pura, ¿no? Y también con toda esta historia, ¿no? Sin resolver, sin hablar, sin resolver. ¿Y tu tío a qué se dedicaba? Comerciante. Sí. ¿Tenía algún acercamiento a la política? Sí, pero desde un lugar más, no de militancia, ¿no? Digamos, como, sí, por supuesto.
¿Cómo era tu hermana y cómo era la relación que tenías con ella? Bueno, mi hermana es como la única persona que quedó de esa familia, ¿no? Es mi hermana, es un vínculo de complicidad que solo lo entendemos los que tenemos hermanos. Y bueno, nada, agradezco haber transitado todo este tiempo con ella, fue compartida la cosa. El secundario, ¿dónde lo hiciste? El secundario lo hice en una escuela que se llama Escuela número 2 en Ramos Mejía. Ahí hice el secundario. ¿Y cómo era el vínculo con tus compañeros? ¿Alguno de ellos tenía una situación parecida a la tuya? No, por supuesto que no, digamos, no. No, bueno, en la parte de la adolescencia, en la secundaria, digamos, los vínculos de amistad son como muy intensos, fuertes. No solamente compartís la escuela, ¿no? O sea, te la pasás todo el día con tus amigos. Pero bueno, mis compañeros, no se hablaba en esa época del tema, digamos, no lo estudiabas en la escuela como ahora. Y era muy difícil porque había compañeros que nada, que por ahí en una clase te decían, bueno, pero que vengan los milicos porque antes estábamos mejor, ¿no? Y yo frente a esa situación como que me quedaba callada, como que no, o sea, sentía que no tenía en ese momento como los recursos de poder decirlo, digamos, ¿no? Como, o sea, de eso que decían mis compañeros, a poder decir, bueno, todo lo que pasó, había un abismo en el que yo me enfrentaba así y me paralizaba. Pero bueno, fue también en ese colegio donde con un profesor de música nos pidió que escribamos una carta para contar algo que quisiéramos contar en el aula. Y yo, obviamente, tenía que contar eso porque ya no podía más con eso. Y bueno, ahí empezó como una especie de construcción colectiva. Estaba el relato de la bajada de línea de mis compañeros, que era un relato más bien familiar, ¿no? Y bueno, y esto que yo quería contar. Lo loco es que estos mismos compañeros, que yo todavía con algunos me junto, para el 24 de marzo me dicen, che, vas a la marcha, te acompaño, te veo allá, te paso a buscar. ¿Entendés? O sea, fue como un proceso que hicimos juntos. ¿Cómo fuiste reconstruyendo la historia y la figura de tus padres? Bueno, como pude, como puedo, porque es algo que no se termina también, ¿viste? Es como... también en la secundaria fue que empecé como con la necesidad de correrme del relato familiar, ¿no? Como ese relato tan formativo, tan bueno y de admiración, y empezar a pensar que la historia tenía que ser contada también con otras voces. Y bueno, empecé a buscar gente que los haya conocido, amigos, compañeros de trabajo, con el deseo de en algún momento poder encontrar algo más, digamos, ¿no? Cuidadosamente, pero de esa forma. Digamos, ¿qué información recibiste en esos encuentros? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué surgió de esas experiencias? Y eran anécdotas muy graciosas, de mucho amor también, ¿no? Como, qué sé yo, los compañeros de trabajo de mi mamá y de mi papá me contaban, por ejemplo, que mi papá era delegado y se hacían reuniones y charlas y debates, y a veces no había lugar para hacerlo, entonces hasta se juntaban en el baño. Y mi papá decía, bueno, en una hora en el baño, y se juntaban en el baño y armaban una pelota de papel y se ponían a jugar al fútbol en el baño. Anécdotas personales que te llenan, que está buenísimo, digamos, y bueno, nada, con un poco eso. ¿Qué papel jugaron esas fotos que nos contabas antes? Las fotos, la caja de fotos, bueno,
un papel muy importante porque esa caja de fotos era algo que yo siempre trataba de salvar, ¿no? De las mudanzas, hubo una inundación, siempre era algo que estaba como cerca mío, no sé por qué, no, en ese momento no lo pensaba, no, pero era algo que era prioritario darle cierto cuidado. Eso es lo que me acuerdo de chica, ¿no? Y de grande empecé a entender que, bueno, que un poco la historia contada por otras voces estaba ahí dentro de esa caja, ¿no? Como empezar a rever ese material era empezar a ver la historia un poco contada por ellos. Y bueno, era otra historia, digamos. Fue muy importante la caja, por supuesto. ¿Qué significó? Y es un archivo muy interesante, digamos, porque está prácticamente toda su vida, una corta vida, ¿no? Una vida... entonces, creo que lo cuidé y lo levanté en formato digital muchas veces para conservarlo, porque es un material que en algún momento me gustaría soltarlo y que forme parte de otra cosa, ¿no? Sí, creo que fue más que nada como otra mirada de la historia. Eso siento. ¿Y tu hermana estaba presente en este proceso? Contanos un poco de ella. Sí, por supuesto. Mi hermana siempre estuvo presente. Mi hermana es un año menor que yo. Y sí, siempre no solo estuvo presente, digamos, sino intervino y estuvo al lado mío siempre. ¿Participaste en alguna organización de derechos humanos? Sí, en Hijos. ¿Cuándo y cómo llegaste? No me acuerdo bien el año, creo que fue el año 94 o 95. Y llegué por mi abogado. Yo estaba haciendo un trámite en ese momento y me había dicho, mirá, hay un grupo de chicos que se juntan, ¿por qué no te acercás? Por ahí está bueno. Y bueno, me acerqué. ¿Y cómo era el contexto político del país en ese momento? Bueno, era menemismo, ¿no? Era un momento, como que me cuesta pensarlo un poco ahora. Yo tenía 20 años, me empezaba a vincular por primera vez en mi vida con gente de mi edad que había tenido la misma historia que yo, digamos. Entonces era como muy fuerte lo que pasaba. Personas que por ahí no hacía falta hablar de nada, digamos, porque se movían y era tu mismo movimiento, digamos, ¿viste? Es como, fue muy fuerte eso. Me parece que con lo que más hoy lo que puedo llegar a ver es que yo cuando entré a Hijos empecé a vincularme con gente que se vinculaba con el arte de otra manera, digamos, ¿no? Como el arte era una forma de vida. Para mí en ese momento hacer arte era como hacer palabras cruzadas, ¿no? Como un buen momento, divertido, y nada más. Entonces eso fue para mí un momento también de quiebre, digamos, ver que había un montón de compañeros artistas de mi edad que se dedicaban al arte, que pensaban el arte, que lo vivían, digamos, y quedé fascinada con eso. Digamos, ¿eso te motorizó como para empezar? Sí, por supuesto, claro, porque nada, de repente estabas ahí, veías había una escultora que hacía unas cosas que te morías y quedabas como flasheado. Había directores de cine o gente que trabajaba en documentales, en pintura, dibujo, pintura, bueno, nada, como una conexión muy especial, digamos. ¿Hiciste estudios después del secundario? Sí, yo terminé el secundario a la noche, digamos, yo ya trabajaba en una fábrica en ese momento, me habían quedado 6 materias y bueno, lo terminé a la noche, laburaba, digamos, en la fábrica durante el día, de la noche hice 5º año. ¿En qué fábrica? Una fábrica de ropa interior que quedaba en Lugano.
y cosía la etiqueta con el moñito a las bombachas. Ese era mi trabajo. Entre otras cosas, ¿no? Hacía. Bueno, terminé quinto año y quería estudiar, no sabía qué, yo, digamos, sabía que era filosofía porque me fascinaba, porque me encantaba, pero bueno, después de analizarlo no lo decidí, no elegí filosofía y empecé el CBC para psicología. Y bueno, yo ya estaba vinculada con hijos, creo que, no me acuerdo si, creo que me iba de vacaciones y entre la caja de fotos que heredé, también heredé la cámara de fotos de mi papá y no la sabía usar y bueno, digo, voy a hacer un curso, un taller para aprender a usarla antes de irme de vacaciones y a ver qué me pasa. Y bueno, hice el curso de foto, que fue el primer cuatrimestre y bien, aprendí a usarla, todo bien. Y el segundo cuatrimestre te daban la opción si querías hacer laboratorio blanco y negro, manual. Y dije, bueno, lo voy a hacer. Y cuando lo hice, me quedé ahí, no me pude mover. Hice toda la carrera de fotografía solamente para hacer laboratorio. Y bueno, después me dediqué durante muchos años como laboratorista y trabajé digamos, en prensa y en estudios fotográficos haciendo laboratorio. ¿Cómo viviste y cuál fue tu participación en 19-20 de diciembre del 2001? Bueno, fue esa misma época, ¿no? También tenía 20 y pico de años. También fue un momento muy convulsionado, ¿no? De la sociedad. El 19 yo estaba con unos amigos en mi casa y bueno, nada, habíamos escuchado que el presidente había dicho estado de sitio, estábamos viendo la tele y de repente como que empezamos a escuchar ruido en la calle y pero ¿cómo puede? Y salimos a la calle y la gente había hecho un piquete en la esquina con gomas y claro, salimos, empezamos a tomar dimensión de lo que pasaba. Eso fue el 19 y el 20 desde muy temprano ya la gente salía de sus casas, por lo menos en el barrio donde yo vivía, caminando a Plaza de Mayo. Y era medio como por inercia, ¿viste? Ibas, te sumabas a esa manada, ibas caminando, no sabías lo que iba a pasar, pero ibas. Y bueno, yo estaba estudiando la carrera de fotografía, o sea que llevé mi cámara analógica, en ese momento las cámaras eran analógicas. Me encontré con un montón de compañeros también cubriendo. Yo estaba trabajando con un par de compañeros en Indymedia. O sea, nosotros sacábamos las fotos y íbamos hasta el SID campeador, dejábamos el rollo, se lo dábamos a un compañero. Ese compañero iba a la redacción o a la oficina, lo revelaba y después no sé si se escaneaba y se publicaban las imágenes, algo que hoy es como una locura pensarlo. Bueno, se trabajaba así en 19 y 20. Y bueno, después todo lo que sucedió, ¿no? Todo lo que pasó, que mataron a esos dos pibes en Avellaneda, bueno, nada. ¿Y en el plano afectivo? ¿Estabas en pareja? Y ahí recién empezaba como a transitar mi pareja en ese momento estable, ¿no? Digamos, sí. ¿Cuándo y cómo te enterás que tu madre estaba embarazada cuando la secuestraron? Bueno, me entero de grande, yo tenía 38 años ya, y me entero por unos compañeros de trabajo que encuentro, ¿no? De buscarlos y los encuentro. ¿De cuántos meses estaba ese embarazo? De muy poquito, no lo sé, pero de muy poco. ¿Recurrieron a algún organismo para su búsqueda? Bueno, primero es... Para la búsqueda de ese hermano o hermana, ¿no? Sí, sí, sí. Primero es a los 38 años es como pegar un volantazo, ¿no? Porque es una deformación que no tenés. Primero porque tenés que empezar a hacerte la idea de que podríamos haber sido 3, ¿no? Y después viene todo lo otro. Creo que nos juntamos con esta gente un lunes y el miércoles con mi hermana y mi tío estábamos en el Durán sacándonos sangre y fuimos a la CONADI a abrir un expediente, ¿no?
sí, por supuesto. ¿Cómo llegas a la CONADI? Bueno, me conecto con una persona que milita en Hermanos, que se llama Margarita Noia, y que me dijo, me agarró así y me dijo, Vero, vení acá, hace esto, esto y esto. Bueno, de esa forma. ¿Tenían expectativas de encontrar a ese hermano o hermana? Bueno, es como muy complejo porque es nuevo, es algo nuevo. Me gusta pensar que esa criatura no nació también, ¿no? Porque pensar que si nació quiere decir que a mi mamá la mantuvieron con vida durante 8 o 9 meses. Y no me gusta pensar en eso, es una posibilidad, claro. También pienso que para esa época del día del golpe no había un plan sistemático de apropiación de niños todavía. Pero no lo descarto, no lo descarto. Sí, nos sacamos sangre y creo que a la semana me acerqué a la CONADI para ver si había algo. Me dijo, no, bueno, esto no funciona así. Digamos, el banco de sangre se coteja todos los días y va a ser así por siempre. O sea, puede pasar hoy, puede pasar dentro de 20 años. O sea, vos tranquila, tenés siempre actualizado tus datos. Y bueno, eso también me tranquilizó un poco. Hasta ahora no tuvieron ninguna noticia. No. ¿Qué temas aborda tu obra fotográfica? Bueno, mi historia, básicamente, que es un poco la historia de muchos, pero es personal. ¿Y cómo se desarrollan tus proyectos? No soy de ponerme un proyecto, o sea, la verdad son cosas que van surgiendo y que van tomando forma y sentido también, pero no es que me proponga un proyecto, digamos. Bueno, nos contás que tu obra tiene que ver con tu historia, entonces te pregunto si nos puedes contar un poco más cómo interactúan tus trabajos con esa historia personal, digamos, en particular, y con la de derechos humanos en general. Yo lo que siento es que mi trabajo es un poco una manera de realizarse, ¿no? Como de, bueno, hago esto. No lo digo desde el lugar de que está buenísimo, sino que lo siento más que nada como una necesidad de expresión. Es como otra manera de contar, ¿no? Nada más que con esto que es el arte, una historia que puede ser ficcionada, pero que en mi caso está totalmente teñida con mi historia personal. ¿Qué opinión tenés sobre el vínculo entre arte y política? Bueno, es un tema fascinante. Yo creo que todo arte es político, aunque el autor no lo quiera o no lo desee, digamos. Vos me lo preguntás puntualmente por mi obra, y sí, yo creo que no me lo propongo, digamos, por eso sale solo, ¿viste? Es algo también que tiene que ver con lo que uno quiere contar, digamos. A veces quisiera que no fuese así, a veces quisiera como que tuviera más soltura y no esté tan atado, pero es así. ¿En qué consiste tu trabajo Bien de Familia? Bueno, Bien de Familia es un trabajo que es un tema sobre la herencia, digamos, ¿no? Como me pasaba a mí que si pensaba en la herencia, me imaginaba como lo que uno hereda, no sé, la casa de tu abuelo, plata o deudas. Me imaginaba como que la herencia que podía ir por otro lado. Bien de Familia es un trabajo donde yo empiezo a hacer identikits con la cara de mi mamá, la cara de mi papá y la mía, como empiezo a cruzarlo para ver a cuál de los dos me parezco y como para poder sacarlo y verlo, ¿no? Porque esto de estar como, me pasaba de que estaba con el espejo, la foto desde chica, ¿no? Entonces, es un trabajo que tiene que ver con la herencia, con lo que uno hereda, ¿no? De sus padres en este caso,
y poder verme y poder ver en esa situación, digamos, a cuál de los dos me parezco, o si soy una mezcla de los dos o no. ¿Y cuándo y cómo surge? Hace relativamente poco lo hice, en el año 2019, 18, 19. Yo estaba cursando en la Escuela de Arte Proyecto Imaginario, y en uno de los talleres había que presentar un trabajo que, bueno, nada, donde uno pudiera contar algo más personal. Y yo llevé un montón de fotos mías, digamos, que no tenían nada que ver, y llevé como ese trabajito que tenía, que eran fotocopias rotas, pegadas así nomás, porque era como una especie de boceto, y lo desestimé, ¿no? Lo puse como en un lugar de que, bueno, esto era algo también que estaba, pero que lo más importante era lo otro, y claro, cuando lo mostré, era esa la obra, ¿no? ¿Qué significó para vos hacer ese trabajo? Bueno, como me pasa en general con otros trabajos también, que es como más allá de lo terapéutico, ¿no? y de la posibilidad que uno tiene también de poder contar, es como una descarga, ¿no? Como, no sé, yo lo termino el trabajo y siento que, no sé, como que me saqué un peso de encima también, ¿no? Como, bueno, esto está hecho, está contado, está terminado, acá está. Que camine solo, que haga su vida, yo voy a hacer otra cosa. ¿Tenés alguna foto significativa en ese trabajo que nos puedas contar, desarrollar? Es fuerte el trabajo porque, digamos, hay varias imágenes iguales y no son iguales. Sí, por supuesto, me quedo con una sola imagen que es con la que yo más me identifico, y que son los ojos de mi papá, y el resto todo de mi mamá. Sí, eso. ¿De qué se trata tu trabajo Infancia y Dictadura? Bueno, Infancia y Dictadura es otra cosa, es un trabajo que empieza mucho antes. ¿Cuándo? Y, por ejemplo, mi hermana tuvo a su primer hija a los 24 años, y bueno, nada, era como el bebé de la familia, ¿no? Como toda esa situación cuando hay un bebé. Y bueno, yo empecé a fotografiarla en el momento, en la edad que ella tenía cuando desaparecen mis viejos, ¿no? Entonces empecé a sacar fotos, porque se ve que la observación tampoco me alcanzaba en ese momento, y empecé a registrar toda esa etapa de esa edad que tenía ella cuando era la misma edad que yo tenía cuando habían desaparecido mis viejos. Y las guardé en una caja a Manuela y a Juana, las dos nenas de mi hermana. Y bueno, después de 20 años, un día la abrí y empecé a copiarlas de una forma que tiene que ver más con lo pictórico. Digamos. Empecé a pintar con revelador en vez de revelar de una forma tradicional. Entonces son imágenes como intervenidas, incluso intervenidas después del copiado, ¿no? Como cosidas, rotas. Y bueno, nada, yo estaba cursando un taller con una fotógrafa en ese momento muy querida, y bueno, mostré el material, empecé a mostrar el material, y yo creo que fue un compañero que dijo, bueno, pero esto es Infancia y Dictadura, ¿no? Sin decir nada. Bueno, Infancia y Dictadura, y ahí quedó. Y vos ves las imágenes, y sí, son infancia, pero son imágenes de mis sobrinas. ¿Viste? ¿Qué haces en la actualidad? Y hace unos años que, bueno, me dedico a la docencia, hace más de 20 años ya, digamos. Y en la actualidad trabajo en el área de prensa, digamos, que es una de las áreas que más me gustan, fotografiando. ¿En dónde? Y empecé trabajando con un periodista, ilustrando notas para varios periódicos. Y ahora estoy trabajando en prensa en ANSES. ¿Estás trabajando en algún proyecto? Sí, siempre hay algún proyecto. Ahora tengo momentos igual, ¿viste? Como que no es lineal, no es que uno tiene fuerza y todo el tiempo.
Sí, estoy trabajando bueno, tengo colgado también unos bocetos sobre esqueletos, que estoy trabajando con radiografías, pero ahora estoy puntualmente trabajando con cianotipos, haciendo mujeres azules. Todavía no tiene forma el trabajo, son mujeres, pero se llama Poco tiempo en la Tierra. Tenés el cierre a tu disposición si querés decir algo más, dejar un mensaje, si no te pregunté algo que quieras contar. No, ojalá sirva el testimonio, ojalá eso, nada, ojalá sea algo bueno. Muchas gracias, Vero.